¿Qué diferencia hay entre las herraduras y las botas? ¿Las herraduras son malas para el caballo? Creo que este vídeo os va a sorprender y como siempre hago yo, todo lo que explico siempre doy un porqué y una base de debate. Así que quedaros en este vídeo porque seguramente vuestra perspectiva sobre la herradura y la bota cambiará. Empezamos, yo soy Gema Caballo y en este vídeo hablaré sobre las herraduras y las botas para los caballos. En España se ha puesto tanto de moda la gente naturalista que se ha empezado a despreciar la herradura, ya que según dicen es una forma de maltratar a los caballos. Vamos a analizar bien este tema de la misma forma que lo hice en este vídeo de una hípica denunciada por maltrato por pintar a un caballo. Aquí os dejo por si queréis verlo, no tiene desperdicio. Si nos preguntamos qué es una herradura, las respuestas pueden ser, por ejemplo, una cosa de acero que se le pone con clavos en los cascos del caballo. ¿Estáis de acuerdo con esta definición? Pues no es correcta. No todas las herraduras son de hierro, existen de varios materiales, de caucho, de goma, neopreno, plástico, antiderrapantes, incluso existen herraduras combinadas de varios materiales. Cuando hablamos de una herradura, todo el mundo imagina una herradura de acero y sujeta al casco del caballo con clavos. Esta información es incompleta. No todas las herraduras van sujetas con clavos, también se les puede sujetar con otro material. Así que la definición correcta de una herradura sería una cosa que puede ser de varios materiales que se les pone en los cascos del caballo. Pero si lo pensamos bien, esta definición también podría ser la definición de una bota, ¿cierto? Pues entonces vamos a seguir con las preguntas, a ver si encontramos una diferencia. Si ahora nos preguntamos, ¿para qué sirve una herradura? La mayoría de gente seguramente respondería para proteger el casco del caballo. Y entonces es cuando yo pregunto, ¿para qué sirve una bota? Que yo sepa, la gente pone la bota a sus caballos para proteger el casco también. De momento no estoy encontrando ninguna diferencia entre bota y herradura. ¿Por qué las herraduras están tan mal vistas y la bota no? En mi pestaña de comunidad he pedido a la gente que me diga la diferencia entre una bota y una herradura. Vamos a ver los comentarios. Estefanía Rodríguez me dice: la bota se pone únicamente para el momento de salir a entrenar el caballo, mientras que la herradura se coloca y se mantiene puesta varias semanas hasta que se reemplaza por otra nueva. Eso está muy bien. La bota es de quitar y poner y la herradura es fija. Pero, ¿qué ventaja nos da esto sobre la salud del caballo? Las dos cosas siguen haciendo la misma función, proteger el casco. Eso es lo mismo que las personas. Habrá personas que vayan cómodas cuando están descalzas y otras en cambio necesitan unas zapatillas para estar por casa. Pero ambas personas se calzan para salir. Amunet nos dice: las botas se usan para proteger a tu caballo, por ejemplo cuando entrenas con él, y las herraduras se le colocan en las pezuñas un buen tiempo para protegerlo más, 24/7. Luego de un tiempo lo vuelves a cambiar. Este comentario parece igual que el anterior, pero tiene algo diferente. Las botas protegen cuando entrenas y las herraduras protegen siempre. Un caballo cuando no trabaja no necesita protección en sus cascos. Caballos jubilados o que están sueltos en el campo o los caballos salvajes no están herrados porque no trabajan y por lo tanto no se necesita proteger el casco porque no lo desgastan tan deprisa como si trabajaran. Así que las herraduras no es que protejan más tiempo, protegen lo mismo, ya que el casco necesita protección cuando se hace trabajar el caballo. Otro comentario: si no trabajas al caballo a menudo, tú mismo lo calzas y lo descalzas. De otra manera, cada 2 meses herrador. Aquí la diferencia es que como nosotros no sabemos poner herraduras, mejor la bota, porque si supiéramos poner y quitar herraduras, podríamos calzarlo y descalzarlo siempre que quisiéramos. Entonces aquí la diferencia no es entre la bota y la herradura, sino en el dueño del caballo que no es herrador. Y un último comentario: la bota es excelente para la calle de pavimento y se puede utilizar solo cuando sea necesario, no debe ser permanente. El caballo puede andar descalzo, solo pondremos la bota para ocasiones especiales. Las herraduras pueden ser más dañinas si no se supervisa, pero en camino sinuoso es mejor. Este comentario también tiene su qué. Como he dicho antes, hay herraduras de goma y antideslizantes, así que la bota es excelente para la calle de pavimento, queda descartado como diferencia.
y el resto del mensaje prácticamente es lo mismo. Las herraduras no las podemos poner ni quitar cuando queramos porque no sabemos hacerlo. Si nosotros tuviéramos los conocimientos necesarios para poner y quitar herraduras, entonces la herradura sería lo mismo que una bota, ¿cierto? A esta altura del vídeo aún no he visto ninguna diferencia notable como para que la herradura esté tan mal vista. Pero aún así os diré que sí hay diferencias. Hay caballos que no necesitan ni botas ni herraduras, cierto es. Pero eso no quiere decir que todos los caballos no las necesiten. Como he dicho antes, hay personas que les gusta o se encuentran cómodas caminando descalzas y otras no. Seguramente me diréis, los caballos siempre van cómodos descalzos. ¿Seguro? ¿Vosotros no conocéis a gente que en sus zapatos desgastan más de un lado del talón que otro? Eso es por la forma de caminar que tiene esa persona. En los caballos pasa lo mismo. No todos pisan igual, no todos desgastan el casco por igual. Incluso puede haber diferencia entre una pata y la otra en el desgaste del casco. Un casco mal desgastado o mal formado por la forma de caminar del caballo puede desencadenar a problemas más graves como puede ser de tendones, huesos e incluso problemas en la columna vertebral. Pero eso es solo un ejemplo fácil que os he puesto. Existen caballos que sus cascos no crecen bien. Lo que pasa es que mucha gente que tiene sus caballos descalzos no es consciente de esto, ya que no suele haber una supervisión continua de dichos cascos por una persona experimentada. Y ahora viene la diferencia. Cuando a tu caballo se le está deformando el casco, ¿qué le pones? ¿Una bota? ¿La bota arreglará la malformación del casco? ¿La bota puede ayudar a arreglar un cuarto, por ejemplo? Dicho esto, vamos a ver por fin la definición de herradura y la definición de bota. La bota es una cosa que puede ser de varios materiales que se les pone a los cascos del caballo con el fin de protegerlos. La herradura es una cosa que puede ser de varios materiales que se les pone a los cascos del caballo con el fin de protegerlos y o arreglar algún problema que tengan en este. Este vídeo es solo para comparar la herradura de la bota. Me río de esa gente que dice toda orgullosa, mirando mal a los caballos herrados: mi caballo va descalzo, pero para montarlo le tengo que poner botas. ¿Perdona? Tu caballo no va descalzo, necesita protección en el casco, ya sean botas, herraduras o zapatos de talón. Como dice mi herrador, a él no le gusta hablar de caballos herrados y caballos descalzos. Él habla de caballos protegidos y caballos desprotegidos. Respecto a caballos descalzos, yo estoy de acuerdo que es mucho mejor que el caballo esté descalzo. Pero como digo, no todos pueden ir descalzos. La calidad del casco, la forma de caminar del caballo, las horas que trabajan, todo depende de cada caballo, no se puede generalizar. Compartir este vídeo a esas personas que critican a los dueños de los caballos herrados. Darle like si os ha gustado y os recuerdo que podéis haceros miembros del canal para apoyar mi trabajo. Gracias a toda esa gente que han valorado mi trabajo haciéndose miembros. ¡Hasta la próxima, caballistas!